Que la paz del Señor, hermanos, sea con cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hoy, en esta tarde, una vez más, estamos delante de ustedes, querida hermana iglesia, usted que por medio de la televisión y celular también escucha los mensajes que nuestra iglesia está difundiendo a través por esos medios. Nos da mucho gusto, hermanos, pero también queremos decirle, querido amigo, parientes, en los cuales estamos preocupados porque usted, al escuchar la palabra de Dios, pueda nuestro Dios penetrar hasta su corazón, su palabra, y que alcance, no muy lejano, hermanos, el llamamiento de Dios para que usted también juntamente con nosotros tengamos una esperanza, la esperanza que Dios ha prometido a través de su Hijo Jesucristo. En esta tarde vamos a tener un estudio en el cual vamos a ver dos personajes, dos personas completamente diferentes, pero que el Señor nuestro Dios, en su bondad y en su misericordia, fueron llamados para que tomasen parte de su iglesia, para que tomasen parte de su reino, que pronto establecerá en este mundo, hermanos, y tenemos nosotros que prepararnos para poderlo hacer y para poder esperar al Salvador, que muy pronto ha de llegar a este mundo, ha de venir con sus ángeles, dice su palabra, entonces dirá a su pueblo, dirá a su iglesia, venir benditos de mi Padre, y queremos que usted, amigo, que escucha su palabra, que escucha estos mensajes a través que se estamos haciendo a través de nuestra iglesia, la iglesia de Dios en este lugar del Paso, pueda usted oír y pueda de una manera especial que Dios vibre su corazón. En esta tarde, hermanos, quiero que vamos a buscar el primer personaje que vamos a ver, que Dios en su bondad y en su misericordia lo estaba preparando, lo escogió para que, para que tomase parte de una muy importante en la vida de Jesucristo. Dice el capítulo 3, el libro de Juan, y dice el primer versículo así, si usted lo tiene en su palabra, en su Biblia, dice así el verso 1, y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 5. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede entrar en el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, hermanos, Nicodemo, un fariseo, hermanos, miembro hasta del Sanedrín, en la cual, hermanos, cautelosamente, dice su palabra, que cautelosamente procuró una entrevista secreta con nuestro Señor. Estaba estaba interesado por conocer, porque él sabía, él ya visto, dice el verso 2, dice, no sabemos, no solamente fue él, sino fue el grupo de ellos del Sanedrín que quizás estando ellos reunidos, empezaron a hablar, empezaron a decir algo del Salvador. De tal manera que el verso 2 dice, sabemos que has venido de Dios, no solamente sé, sino sabemos que has venido de Dios por maestro. Y luego afirma y dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él.
No podemos saber, hermanos, qué tanto creía este hombre, este personaje en nuestro Señor. No lo podemos saber, pero sí sabemos, hermanos, sí sabemos que que nuestro Dios lo estaba preparando para algo, para una vida, para algo muy especial, porque posteriormente él, cuando murió Jesús, siempre fue, y él y José de Arimatea, hermanos, también otro personaje importante de su palabra, amigo de, amigo de Pilato, descolgaron a Jesús, lo embalsamaron y lo sepultaron. Un personaje, hermanos, un personaje que en su palabra nos está diciendo, nos está enseñando que todas las cosas que fueron escritas para nuestra enseñanza, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué podemos aprender de este personaje que Dios lo estaba eligiendo para algo muy especial? Vemos entonces otro personaje, hermanos, que en esta tarde vamos a verlo muy especial porque son personajes que están escritos en su palabra para que nosotros podamos aprender algo de ellos. Dice Lucas capítulo 19. Dice el verso 1 en adelante, había entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y dice que y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era un principal de los publicanos y también era rico. Y procuraba ver a Jesús, quien fuese, mas no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Dice el verso 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí nuestro Señor. Y como le vio, aquel lugar, Jesús mirándole le vio y díjole, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que posee en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a poseer con un hombre pecador. Entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el cuatro tanto. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este es hijo de Abraham. Y recalca el Señor en el verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo, hermanos, en esta ocasión, deseoso de las personas, deseoso de quien le vaya al encuentro, deseoso de quien lo busque con todo su corazón, él amablemente le dice, Zaqueo, bájate de allí, porque hoy es necesario que yo posea en tu casa. Esta clase de personajes, Zaqueo, hermanos, era un, era un publicano que también también era un principal en aquellos tiempos en Jericó. Esta clase de gente, hermanos, era odiado por los judíos porque sobornaba a los judíos, porque sobornaba a su propio pueblo y los consideraban un hombre pecador, un hombre deplorable en las filas, en la parte donde él poseía. Seguramente, seguramente Zaqueo, hermanos, vio uno de los milagros de Jesús porque está registrado en el capítulo 18 de Lucas, últimos versículos. Dice que un ciego se le atravesó a Jesús y le decía cuando iba entrando a Jericó y le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Quizás Zaqueo lo haya visto y por eso tocó su corazón y deseó ver a Jesús, de quien venían esos grandes milagros que poseía nuestro Señor. Esas son la historia, hermanos, de los cuales dos personajes. Mi tema, así es de que mi tema en esta tarde, se intitula Dos personajes elegidos por Dios.
Es lo que vamos a estudiar en esta tarde. 2 personajes elegidos de nuestro Dios. El tercero, hermanos, usted se va a dar cuenta quién va a ser el tercero, porque usted también está en los pensamientos, en la mente de mi Dios, para ser el tercero. Vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro que moras en los cielos. En esta tarde, Señor, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos brindas de poder llegar hasta aquí y poder, Señor, con toda humildad, poder, Señor, exponer tu palabra de este siervo, Señor. Ayúdame. Ten misericordia, Padre, y deposita en mí tu Santo Espíritu. Que yo no sea el que hable, Señor, sino que sea tu Santísimo Espíritu, tu Santísima Palabra, Padre, la que se haga eco en los corazones de aquel que nos esté escuchando, que nos esté oyendo a través de estos medios. Te lo ruego, te lo suplico, humildemente en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Venir a Cristo, hermanos. Venir a Cristo es solo el principio de un excelente viaje que durará para toda la vida. Su palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así es de que este viaje que emprendió, que tenemos que emprender cuando escuchamos su palabra, cuando Dios toca nuestro corazón, cuando somos elegidos de Dios, es para toda la vida. Es el comienzo de una excelente transformación que produce en nosotros el carácter, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Pero es tan importante así, hermanos, y podemos preguntarnos y podemos decirnos, ¿por qué es tan importante? Porque en la primera carta del apóstol Pedro nos dice de esta manera un pasaje bíblico que está en el capítulo 2 y dice el verso 2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Dice, sin engaños para que por ella crezcamos en salud. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Con razón, con mucha razón, Jesucristo, hermanos, sabiendo el propósito de Nicodemo, sabiendo el propósito de este personaje que fue a verlo, le dice, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Puede el hombre entrar en el vientre de su madre y nacer? Las palabras de Nicodemo, hermanos, eran con razón. Era algo nuevo para él. Era algo, hermanos, que tenía que suceder porque tenía que haber un cambio de 90 grados de su persona, de su modo de pensar. Entonces, es necesario, hermanos, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Porque teniendo ese grande deseo, fíjense, hermanos, porque teniendo ese gran deseo, así como nuestros niños, cuando los niños cuando nacen, lo primero que ellos buscan es la leche materna para poder agarrar fuerzas, para poder sustituir, para poder crecer. ¿Y cuántos de nuestros niños crecen fuertes, fornidos, porque tienen ese grande deseo siempre de estar alimentándose con leche materna de su madre? Así Nicodemo, hermanos. Tenía que llegar el momento de que al nacer otra vez tenía que tener ese deseo. De buscar esa leche espiritual para poder crecer. Ya no físicamente, sino espiritualmente. Y poder entender el propósito de nuestro Dios.
Por eso Jesucristo le dice, es necesario nacer otra vez. Y después de surgir el nuevo nacimiento, va creciendo la persona, hermanos, en santidad, va creciendo espiritualmente dentro de los caminos de Dios. Y cuando ya está formado, cuando ya está creciendo, cuando ya está, dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice el capítulo 4, y dice el verso 21 así: si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, por Jesús, como la verdad está en él. Y dice el verso 22, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del error. Y el verso 23 dice, y renovaos el espíritu de nuestra mente. Cuando la palabra de Dios es predicada a nuestros niños, hermanos, duran eternidad, duran mucho para poder crecer, para poder asimilar, para poder entender. Pero nosotros ya crecidos de una mente ya sana, de una mente grande, hermanos, dice el apóstol Pablo, y renovar el espíritu de vuestra mente. Tenemos que hacer un cambio. Jesucristo le dice a Timoteo, a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que tengas un cambio, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. El Señor, hermanos, le estaba diciendo para que lo entendiese de esta manera. Pero para poder tener ese cambio de mente, hermanos, tenemos que establecer una disciplina, tener unas decisiones correctas que nos mantengan en una línea, hermanos, que nos mantengan en una línea recta con nuestro Dios. Es por eso que el estudio de su palabra, hermanos, nos está siempre amonestando y diciendo, escudriñar las escrituras, para que no podamos mirar a otro lado, sino que mantener una línea recta delante de Dios. Y el apóstol Pablo a los Colosenses, ahí adelantito, nos dice en el capítulo 3, y dice el verso 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis pues resucitado con Cristo, ese nuevo nacimiento en el cual en el bautismo, hermanos, se levanta otra vez porque Nicodemo no podía entender, solamente Jesucristo le dice en el verso 5, en el verso 6, dice, es necesario nacer de agua y de espíritu. Y después dice, y después de si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice el verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces lo que Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo es de la misma manera en la cual nos está diciendo y amonestando a cada uno de nosotros. Estos dos personajes vivían en unas ciudades completamente diferentes. Tenían sus trabajos completamente diferentes. Nicodemo era uno de los principales del Sanedrín que siempre estaban en conjunto para tratar de las cosas, de las leyes, de las tradiciones que ellos tenían. Mientras que Zaqueo estaba al mandato de los romanos para poder saquear, para poder llevar a cabo el trabajo de llevar ese dinero, hermanos, que saqueaba a los pobres hermanos que vivían en esas partes. Personajes completamente diferentes, personajes completamente distintos de uno al otro,
Pero lo más sorprendente es que Dios los estaba eligiendo, hermanos. Los estaba seleccionando. Los estaba tomando para que tomasen parte de su reino. Y ese es precisamente lo que nosotros debemos de pedirle a Dios. Que Dios, en su misericordia, hermanos, también tenga misericordia de nosotros y seamos elegidos. Y ese es por eso que nuestros estudios, que siempre estamos estudiando para que usted se deleite en su palabra, es para que usted también, al escuchar su palabra, usted, querido amigo, usted, querido vecino, usted, querido pariente, que por estos medios usted está escuchando la palabra de Dios, pueda ser uno de los elegidos, pueda ser uno de los escogidos de Dios, puede ser uno de los que Dios ha tenido misericordia y que podamos compartir juntamente con usted y con nosotros y con toda su iglesia el reino de Jesucristo que muy pronto vendrá a esta tierra, en lo cual Él ha formado. De tal manera, hermanos, dice el Salmo 65, y dice el Salmo 65, dice el verso 4. Dice, dichoso el que tú escogieres, e hicieres llegar a ti para que habites en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es algo completamente importante cuando el salmista David, hermanos, está diciendo, es dichoso, bienaventurado, dichoso el que tú escogieres. Qué privilegio, hermanos, cuando somos escogidos de Dios. Qué privilegio para cada uno de nosotros cuando somos elegidos de Dios, cuando somos seleccionados por Dios. Hay quizás usted recuerde, pero cada 4 años hay podemos decirle, un mundial que se está celebrando cada 4 años de fútbol. Y en ese mundial, hermanos, van a jugar diferentes naciones. Pero todos esos personajes, todos esos jugadores son seleccionados, son escogidos, son de lo mejor de cada nación. Y seguramente cada vez que son elegidos para poder llevar a cabo, hermanos, para poder representar a su nación, qué privilegio, hermanos. Cuando son llamados para representar a su nación porque son elegidos, porque los han considerado los mejores. Qué gran privilegio. Dice el salmista, dichoso el que tú escogieres. Si esos hombres se sienten completamente dichosos, halagados porque fueron escogidos por un hombre, mas cuando somos y nos damos cuenta que somos nosotros elegidos por Dios. Mas estos hombres, hermanos, van a representar una nación y juegan dándose hasta sus propias vidas en el campo. ¿Y saben para qué? Para ganar una corona. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Y dice el verso 24 en adelante. ¿No sabéis que todos los que corren en el estadio, como esos jugadores, como esos seleccionados que son seleccionados por hombres, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
Y dice el apóstol, más uno es el que lleva el premio. Correr de tal manera que lo obtengáis. Son muchos países, hermanos. Son muchos países que están jugando día con día por cierto tiempo. Y todos con ganas de llevarse un trofeo. Pero nomás uno es el que se lo lleva. Y dice el verso 25, y todo aquel que lucha, porque estos jugadores luchan, se esfuerzan, porque todo aquel que lucha, y luego dice, de todo se abstiene. Y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Y luego marca y dice, pero nosotros no. Nosotros para recibir una corona incorruptible de gloria. Esa es la grande diferencia, hermanos, en la cual son aquellos hombres seleccionados por el hombre y los que somos seleccionados por Dios. Para recibir una corona corruptible, mas nosotros una corona incorruptible de gloria. Y eso es lo que nuestro Dios, hermanos, querido amigo, querido hermano, tú que estás escuchando, siempre te estamos haciendo la invitación para que de una manera especial, así como Nicodemo, así como Zaqueo, que fueron elegidos por Dios, tú también seas elegido. Y que también, hermano, puedas recibir una corona incorruptible de gloria. Pero nuestro Dios, hermanos, no es un hombre para que podamos ser seleccionados por Él. Dios no está escogiendo lo mejor del mundo. Muchas de las veces queremos que, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que no hay bueno ni uno. Dice el capítulo 19 de Mateo, me parece, cuando aquel joven se le acerca a Jesucristo y le dice, maestro bueno. ¿No era bueno? Sí era. Pero Jesucristo, hermanos, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Solamente Dios. Entonces, la elección que está haciendo mi Dios, hermanos, no es de los buenos. ¿Saben de cuál? El mundo, hermanos, está lleno de maldad y está lleno de pecado. Dice la Biblia, hermanos, que el pecado ha transgredido, ha suplido mucho, hermanos. Ha subido demasiado. Dice el capítulo 6 del libro del Génesis, dice que la maldad, hermanos, subió de tal manera a nuestro Dios que nuestro Dios dijo, esto los voy a destruir por su maldad. Y Dios los destruyó. No hay uno bueno. Todos hemos pecado. Todos hemos faltado delante de Dios. Entonces, dice el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y dice el verso 24 en adelante. A los que Dios llama, a los que Dios escoge, a los que Dios de una manera están en su mente para que vengan al conocimiento de Dios y para que puedan obtener la salvación que ha ofrecido mi Dios desde que fue clavado en la cruz. Y cuando dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, el mundo estaba lleno de maldad y lleno de pecado desde entonces hasta la actualidad. Y dice el verso 24, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres, y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. 26. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nuevos,
nobles. Y el verso 27 dice, antes lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Y dice para avergonzar a los sabios del mundo. Y lo flaco del mundo también lo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y dice el verso 28, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, lo que no sirve, lo que no tiene ningún validez, lo que la sociedad, la sociedad, hermanos, lo tienen por feo, por malo. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado del mundo, eso escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, ha tenido compasión de cada uno de nosotros. Y usted, mi hermano, y usted que nos escucha, no somos buenos, sabemos que somos malos, pero de una manera tan especial cuando usted escuche su palabra y cuando alguien se acerca a hacerle una invitación, no la desaproveche, porque quizás sea Dios el que lo esté llamando. Y si es Dios que lo está llamando, hermanos, es también como llamó a Nicodemo, como llamó a estos personajes, hermanos, que ni siquiera pensaban que era Dios, y sin embargo, hermanos, Dios los estaba construyendo, los estaba llamando para que fueran, para que compartieran, para que fueran parte de su iglesia y de su reino. Y después, dice Santiago capítulo 2, Santiago capítulo 2, dice el verso 5, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios los pobres de este mundo? Y lo estamos mirando por medio de su palabra que Dios ha escogido a los pobres. Pero dice Santiago, pero ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman, a los que escuchan, a los que obedecen, a los que de una manera muy especial Dios está tocando sus corazones. Mis deseos, que nosotros y que cada uno de los que estamos aquí, mis oraciones es para en favor de usted, que así como nosotros hemos alcanzado la salvación de nuestra vida, así la alcance usted igualmente que nosotros. Y que podamos decir con todo regocijo y con toda alegría las palabras y el sentimiento del apóstol Pablo cuando él sentía que su vida estaba por terminar. Y dicen, concluimos con esto, y dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, y dice el verso 6 en adelante. Porque yo, dice el apóstol Pablo, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que de una parte, de una manera especial, están oyendo su palabra y que han
abiertos sus brazos para poder recibir al Creador del universo, a nuestro Dios. No solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que aman su venida. Que nuestra predicación, que nuestro llamado, hermanos, haya un eco en su vida y que se ponga a pensar de que hay que dar un giro de 90 grados para poder aceptar a Jesucristo, para poder venir hasta los pies de Jesucristo y decirle, aquí estoy, Señor, así como lo hicieron estos grandes hombres que fueron escogidos por nuestro Dios. Y tienen una parte, y tienen un lugar en el reino de Jesucristo. Le invitamos a que usted también tenga una parte en el reino de Jesucristo. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde.